¿Cómo evalúo las criptomonedas? En este video te voy a compartir el método que utilizo en la actualidad, es decir, en enero del 2025. En mi último video dije que iba a analizar algunas criptos y para eso me di cuenta de que antes debía hacer este video. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este video? Es una buena práctica separar en etapas distintas, primero, definir el método, y segundo, usarlo en casos concretos. Y la primera parte es la más importante. Es como la frase que se atribuye a Abraham Lincoln, que dice: «Dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha». Este video y quizás todo este canal tratan sobre afilar el hacha. Empecemos. Decidí que voy a usar un sistema de puntuación de 1 a 5 estrellas. Cada estrella corresponde a una cualidad que para mí es fundamental en mi moneda ideal. También, cada estrella se puede dividir en 10 fracciones. Así, por ejemplo, una cripto podría calificarla con 2,5 estrellas o 3,7 estrellas. ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve para hacer comparaciones justas y evitar sesgos. Un error que veo a menudo en videos de criptos es que los autores enumeran razones a favor o en contra de una moneda. Y cuando hablan de otra moneda, enumeran otras razones sin mantener una consistencia, sin tener un orden. Entonces, así no se puede comparar. Otro inconveniente es que no se establecen valoraciones para cada criterio. ¿Acaso vale todo lo mismo? ¿Y cuánto es eso que vale cada criterio? Y otro problema, al no tener un método claro, es que se puede caer en el sesgo de confirmación, donde ante una moneda que nos gusta, acumularíamos toda la información positiva mientras ignoraríamos la negativa. Y ante una moneda que nos gusta, haríamos lo opuesto. Para evitar esto, lo que planteo es establecer criterios, asignarles un valor numérico, usar estos criterios con estos valores en todos los casos. En otras palabras, vos podés tener tu propio método, con más estrellas, con menos estrellas, como quieras. También podés hacer que algunas cualidades valgan más o menos. Lo que importa es que utilices los mismos criterios con el mismo valor cuando evalúes distintas criptos. Entonces, ¿cuál es el primer criterio? La posesión. Me refiero a si el usuario tiene la propiedad privada de su dinero. Hay una gran diferencia entre tener la posesión de tu propio dinero y tener el permiso de una autoridad para usarlo. De eso es lo que hablo en este video llamado Bitcoin y Kant. Las criptomonedas son dinero para adultos. Segundo criterio, la seguridad. El valor que tenemos almacenado en esas monedas. ¿Qué tan seguro es? Las monedas, por lo tanto, tienen que ser durables. En el caso de una red de criptomonedas, debe ser robusta. Es decir, cuánto tiempo estimo que va a existir. También debe ser descentralizada, ya que si no lo fuera, un ente central podría cambiar las cualidades monetarias. Otro punto, las monedas deben ser infalsificables, porque si no, su falsificación iría diluyendo su valor. Y también, las monedas deberían tener cierta estabilidad. Me refiero a que no se deprecien de manera sostenida cada año. Tercero, la privacidad. Este punto es fundamental porque la falta de privacidad pone en riesgo la seguridad. Sin privacidad, criminales pueden saber cuántas monedas tenés y sacártelas. Cuarto, la usabilidad. Al querer usar las monedas, ¿qué pasa? Las transacciones son rápidas, las transacciones son baratas, las monedas son fáciles de almacenar. ¿Qué tan divisibles son? ¿Qué herramientas existen para usar estas monedas? Por ejemplo, wallets o aplicaciones descentralizadas en el caso de las criptos. Y quinto,
la convertibilidad. Por un lado, me refiero a la fungibilidad entre las monedas y por otro, a que puedan intercambiarse por otras cosas. ¿Existen bridges, es decir, puentes para pasarlas a otras redes? ¿Existen exchanges tanto centralizados como descentralizados? ¿Qué mercados existen y qué tan grandes son? Y me refiero a todo tipo de mercados, blancos, negros, grises, rojos y rosas. Bueno, esto fue todo por este video. ¿Qué te pareció? ¿Te parece una buena forma de evaluar las criptos? ¿Me olvidé de incluir algún criterio importante? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Y en el próximo voy a poner en práctica lo que expliqué hoy analizando USDT. Espero que te haya parecido interesante. Chao.